¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver caída libre y tiro vertical. Comenzamos. Hace mucho tiempo Galileo mencionaba que si dos objetos se dejaban caer desde una misma altura al mismo tiempo, estos dos llegaban al suelo al mismo tiempo. Proponía un ejemplo de una bala de cañón y una pluma de ave. En el siguiente video vamos a recrear o se observa ese experimento. Tenemos ahí una bola de boliche y unas plumas de ave, las cuales en este momento están siendo elevadas hasta una cierta altura para después dejarlas caer al mismo tiempo. ¿Cuál crees que llegaría primero al suelo? Si contestaste la bola de boliche, estás en lo correcto. Se dejan caer y efectivamente la bola de boliche llegó primero que las plumas de ave. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues porque influye primeramente la gravedad, pero también influye la masa del cuerpo. Al tener una masa mayor, la bola de boliche cae más rápido, y también influye obviamente el aire y la forma que tienen los cuerpos, ¿sale? Ahora se va a repetir el experimento, pero las condiciones cambiarán. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Se está cerrando esa especie de bóveda y lo que se va a hacer es producirse un vacío. ¿A qué se refiere esto? A extraer todo el aire, digamos que a quitar todo el aire de esa bóveda para entonces reproducir ese mismo experimento. Se van a volver a llevar a una cierta altura los dos objetos y se volverán a dejar caer. ¿Qué crees que pasará? ¿Crees que el efecto será el mismo? ¿Que la bola de boliche volverá a caer primero? ¿Que las plumas de ave caerán primero? ¿O que pasará lo que Galileo dijo? Que los dos objetos caigan al mismo tiempo. Vamos a ver. ¿Observaste? Los dos objetos caen exactamente al mismo tiempo, ¿sale? Esto entonces es lo que mencionaba hace muchos años Galileo, y gracias a las condiciones y al avance tecnológico del día de hoy se pudo reproducir, y los dos objetos, sin importar su forma, caen al mismo tiempo. ¿Esto a qué crees que se deba? Vamos a ver. Caída libre entonces lo podemos definir como el movimiento que se presenta cuando un objeto cae verticalmente desde una altura determinada, ¿sale? Un ejemplo muy sencillo de ello podemos tener que desde lo alto de un edificio se deja caer una pelota, ¿sale? Ese movimiento sería entonces un movimiento de caída libre, ¿sale? Ahora, ¿qué características tiene este movimiento? Bueno, la primera de ellas que será la trayectoria que describe es una trayectoria recta, ¿sale? Va a describir una trayectoria en línea recta y siempre va a ser verticalmente de arriba hacia abajo, ¿sale? Ahora, después menciona que tiene una velocidad variable. ¿A qué se refiere con esto? Que su velocidad va cambiando. Cuando yo tengo un objeto sostenido desde una cierta altura y en ese momento, vamos a hacerlo un poquito más gráfico, cuando yo tengo un objeto en este momento lo tengo a una cierta altura, lo tengo sostenido, en este momento el objeto está en reposo, por lo tanto su velocidad inicial la puedo determinar como 0, ¿sale? Entonces prácticamente en todo el movimiento de caída libre la velocidad inicial será 0, a menos
que en los datos de algún problema o de alguna situación nos indique otro dato contrario. Si no es así, entonces lo vamos a manejar como una velocidad inicial igual a 0. ¿Qué pasa entonces con la velocidad en el momento que yo suelto este objeto? Bueno, el objeto lógicamente va a comenzar a caer, pero su velocidad entonces ahora ya no será 0, sino conforme va cayendo, su velocidad va a ir aumentando, ¿sale? Entonces su velocidad conforme va cayendo va a ir cambiando. Eso es lo que hace que tenga una velocidad variable. Por lo tanto, entonces, cuando tenemos un cambio en la velocidad, vamos a tener por definición una aceleración, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que hace que siempre que los cuerpos, cuando caen de una cierta altura, ya sea que sea por accidente o sea que yo lo suelte, siempre vayan hacia abajo? La gravedad, ¿sale? Pero aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Una cosa es la fuerza de gravedad, que es la fuerza con la que los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, y la otra es la aceleración con la que caen esos cuerpos, ¿sale? Entonces lo que vamos a manejar ahorita es la aceleración. Absolutamente todos los cuerpos van a caer con la misma aceleración, sin importar la forma, la masa, nada, ¿sale? Todos van a caer con la misma aceleración. Es lo que explica lo que acabamos de ver en el video. Por eso es que cuando se pudo apartar el aire, los dos objetos, la bola de boliche y las plumas, cayeron al mismo tiempo, no porque hayan caído con la misma fuerza de gravedad, sino porque cayeron con la misma aceleración, ¿sale? Entonces eso es lo que sucede con caída libre. Todos los cuerpos van a caer con la misma aceleración, entonces va a ser una aceleración constante. ¿Qué aceleración vamos a utilizar? La aceleración de la gravedad, que nosotros normalmente la representamos con la letra G minúscula y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces ahora, si en este movimiento se presenta una aceleración, será muy similar a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí también teníamos una aceleración constante. La única diferencia aquí es que la aceleración siempre va a ser la misma, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Un pequeño paréntesis, esto siempre y cuando sea aquí en la Tierra, sin importar el lugar de la Tierra, va a ser este valor. Si tuviéramos oportunidad de salir de la Tierra y fuera en otro lugar, en otro planeta, entonces esta aceleración cambiaría, ¿sale? Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver este tipo de movimiento van a ser las mismas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que van a sufrir unas pequeñas adaptaciones, ¿sale? En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado manejábamos el desplazamiento. Aquí, como se va a desplazar el objeto que cae sobre una línea vertical, entonces ese desplazamiento ahora le vamos a llamar altura, ¿sale? Entonces ahora, en lugar de calcular un desplazamiento, vamos a calcular una altura. Y esta altura, bueno, al tener la velocidad inicial como 0, prácticamente la podemos quitar de las fórmulas, y para la fórmula de altura nos quedaría solamente gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué otra cosa podemos calcular? La velocidad final. ¿Cuál va a ser esa velocidad final? La velocidad con la que choca con el suelo, o en el suelo, más bien, ¿sale? Y esa velocidad siempre será diferente de 0, ¿sale? Entonces, si queremos calcular la velocidad con la que llega esta pelota al suelo, tenemos dos opciones. La primera de ellas, simplemente multiplicar gravedad por tiempo, o la segunda opción tenemos velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Qué otra cosa podemos encontrar de este movimiento? El tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo que emplea en llegar desde que lo soltamos hasta el suelo o hasta la posición que nos indica.
Entonces tiempo va a ser igual a la raíz de 2h sobre la gravedad. ¿Sale? Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de cómo aplicar estas fórmulas para resolver un movimiento de caída libre. Una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Calcula la altura del edificio y la velocidad con que esta choca en el suelo. ¿Sale? Vamos entonces a sacar nuestros datos. Lo primero que tenemos es que tarda en llegar al suelo 4 segundos. Es el tiempo entonces 4 segundos. Y de hecho como tal es lo único que nos dan. ¿Pero qué datos conocemos? Bueno, vamos a ocupar la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y como dato también conocemos que la velocidad inicial será igual a 0. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué me pide calcular? La altura del edificio y la velocidad con la que choca. Esa velocidad la vamos a determinar como velocidad final. Entonces, bueno, lo primero que podemos calcular sería la altura. La fórmula para calcular la altura es h es igual a aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituimos los valores y tenemos entonces que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 4 segundos al cuadrado sobre 2. Empezamos a resolver. Tenemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 4 al cuadrado son 16 segundos cuadrados entre 2. Multiplicamos entonces ahora 9.81 por 16 y me da 156.96. Entonces aquí tenemos ya 156.96 de la multiplicación de 9.81 por 16. ¿Qué unidades? Metros, porque este segundo cuadrado con este segundo cuadrado se hace 1. Finalmente lo dividimos entre 2 para tener la altura igual a 78.48 metros. ¿Sale? Entonces la altura de ese edificio es de 78.48 metros. Por último, calculamos entonces la velocidad final. La velocidad final podemos utilizar gravedad por tiempo y sustituimos nada más. Velocidad final es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos, que es el tiempo. Entonces nada más hacemos nuestra multiplicación. 9.81 por 4 me da 39.24. Velocidad final es igual a 39.24. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo, porque este segundo elimina a este cuadrado y me quedan metros sobre segundo. Y así es como podemos obtener la altura que tenía ese edificio y la velocidad con la que la piedra choca en el suelo. Vamos a realizar otro ejemplo de caída libre. Un niño deja caer una pelota desde una ventana que se encuentra a 60 metros del suelo. ¿Qué tiempo tardará en caer y con qué velocidad choca contra el suelo? ¿Sale? Entonces, anotamos nuestros datos. Encontramos que lo que nos dan son 60 metros, que esa es la altura a la que se encuentra la ventana y desde la cual se deja caer la pelota. ¿Qué otro dato conocemos? Bueno, pues la gravedad, que es la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad inicial, que es de 0, y nos pide entonces encontrar el tiempo que tarda en caer y la velocidad con la que choca contra el suelo, que esa será mi velocidad final. Bueno, entonces iniciemos con el tiempo. Para el tiempo tenemos la fórmula: tiempo es igual a la raíz de 2h
sobre G. ¿Sale? Entonces sustituimos nuestros valores. Tenemos que tiempo es igual a la raíz de 2, la altura que son 60 metros, y G que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituimos y entonces tenemos 2 por 60, tenemos 120 entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos nuestra división, 120 entre 9.81 y me da 12.23. Tiempo es igual a la raíz de 12.23. En este caso serían segundos cuadrados. Y finalmente aplicamos la raíz a eso. La raíz de 12.23 me da 3.49. Entonces el tiempo que tardó en caer será de 3.49 segundos. Y encontramos el tiempo. Ahora vamos con la velocidad final. Para la velocidad final ahora vamos a utilizar la otra fórmula. Velocidad final es igual a la raíz de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura. Sustituimos los valores y tenemos la raíz de 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura que son 60 metros. ¿Sale? ¿Qué nos está indicando aquí? Que tenemos que multiplicar estos tres. Entonces tengo 2 por 9.81 por 60 me da 1177.2. 1177.2. Aquí voy a tener metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Finalmente solamente aplico la raíz a eso y me da mi velocidad final de 34.31 metros sobre segundo. Y así es como obtenemos la velocidad con la que esa pelota chocó contra el suelo. ¿Sale? Caída libre es un movimiento para realizar los cálculos. Es un movimiento muy sencillo porque la velocidad inicial ya la conocemos. Siempre será 0 a menos que nos indique otra cosa. Y la aceleración también ya la conocemos. Siempre será 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora pasaremos a un movimiento un tanto similar a caída libre, que es tiro vertical. Tiro vertical es el movimiento que se presenta cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. No es otra cosa más que cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba. ¿Sale? Este movimiento tiro vertical es todo lo contrario a caída libre. ¿Sale? Y lo podemos notar desde la dirección. Caída libre va de arriba hacia abajo y tiro vertical va de abajo hacia arriba. Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, la primera de ellas que tendrá una trayectoria recta. Siempre va a ser la trayectoria cuando la lancemos verticalmente hacia arriba. Después menciona que tiene una velocidad variable. ¿A qué se refiere con esto? Que su velocidad va a ir cambiando. Ojo, si recuerdan en caída libre, la velocidad inicial siempre la establecíamos como 0 porque teníamos el cuerpo aquí en reposo y simplemente bastaba en soltarlo para que comenzara a caer. En tiro vertical, la velocidad inicial siempre será diferente de 0. Siempre vamos a tener un valor de velocidad inicial. ¿Qué pasa si nuestra velocidad inicial sería 0? Pues nuestro objeto se quedaría aquí y no se movería. Necesitamos una velocidad inicial para que comience a subir ese objeto. Entonces mi velocidad inicial va a ser diferente de 0. Siempre va a tener un valor. ¿Qué pasa con esa velocidad? Pues mi objeto va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que llegue a un punto que se le conoce como altura máxima. Es el punto más alto que va a alcanzar y en ese momento su velocidad va a ser 0. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad?
va a ir disminuyendo. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega a ese punto de altura máxima? Pues entonces comenzará a caer de nueva cuenta el objeto. Entonces, por eso su velocidad es variable. Sale con una velocidad, esa velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar al punto más alto, hacerse cero y comenzar a bajar. Entonces, si tenemos una variación en la velocidad, si tenemos un cambio en la velocidad, por lo tanto, también tendremos una aceleración. Y en este caso será una aceleración constante. ¿Qué aceleración vamos a considerar? De nueva cuenta vamos a considerar la aceleración de la gravedad. Pero aquí hay algo importante. En este caso, para tiro vertical, la aceleración de la gravedad la vamos a considerar como negativa. ¿Por qué? La gravedad, ¿hacia dónde la podemos representar? La gravedad siempre va dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, en este caso, nuestro movimiento de tiro vertical siempre va a ir hacia arriba. Entonces, como la gravedad va hacia abajo y nuestro movimiento va hacia arriba, van en dirección contraria. Entonces, por eso, al ir en dirección contraria, nuestra aceleración de la gravedad la vamos a considerar como negativa, ¿sale? Para tiro vertical. Ahora, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, al ser un movimiento muy similar a caída libre, vamos a recurrir a las fórmulas de caída libre. La primera de ellas, para calcular la altura, va a ser velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Qué otra cosa podemos calcular? La altura máxima, el punto más alto al que va a llegar ese objeto que nosotros lancemos. Para ello vamos a tener menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. También vamos a tener una velocidad final, ¿sale? Para ello vamos a tener dos fórmulas: velocidad inicial más gravedad por tiempo, o velocidad final es igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Vamos a tener también un tiempo, ¿sale? Pero aquí el tiempo, el primero que vamos a manejar es tiempo en subir, ¿sale? Ese tiempo, ¿cuál va a ser? Solamente va a ser el tiempo que va a tardar, como su nombre lo dice, en subir, desde que nosotros lo lancemos hasta máximo, la altura máxima, ¿sale? Ese tiempo lo vamos a calcular entonces menos la velocidad inicial entre la gravedad. Y también vamos a tener otro que se llama tiempo en el aire. ¿A qué se refiere el tiempo en el aire? Pues todo el tiempo, como su nombre lo dice, que dura el cuerpo en el aire. ¿Cuánto dura o cuánto está ese cuerpo en el aire? Pues lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar. Entonces, para calcular ese tiempo en el aire, simplemente es 2 veces el tiempo en subir. Vamos a hacer un ejemplo de tiro vertical. Una bala es disparada hacia arriba con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Calcula la velocidad a los 4 segundos del disparo, la altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzarla. Bien, entonces vamos a registrar nuestros datos. El dato que tenemos es nuestra velocidad inicial, que es de 50 metros sobre segundo. ¿Qué otro dato podemos conocer? Pues la aceleración de la gravedad. Ojo aquí, recuerden que para tiro vertical la vamos a considerar como negativa. Entonces aquí será menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Conocemos algún otro dato? Parece que no. ¿Qué nos pide entonces encontrar? La velocidad a los 4 segundos. Entonces, esa velocidad, ¿cómo la vamos a considerar? La vamos a considerar como una velocidad final. ¿Sale? Entonces, nos pedirá calcular la velocidad final. En este tiempo podemos registrar entonces aquí el tiempo, que es a los 4 segundos. Después nos pide la altura máxima. La altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzarla. ¿En alcanzar qué? Esa altura máxima. Entonces, ¿qué tiempo vamos a buscar? El tiempo en subir.
Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar, por ejemplo, nuestra velocidad final. Para ello, tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sale? Tenemos todas las variables, conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración de la gravedad, conocemos el tiempo. ¿Qué tiempo? El que nos marca de 4 segundos. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que son 50 metros sobre segundo, más la aceleración de la gravedad, recuerden que es negativa, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que son 4 segundos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser esta multiplicación. Entonces aquí tenemos 50 metros sobre segundo más, tenemos entonces menos 9.81 por 4 me da menos 39.24 menos 39.24 metros sobre segundo. ¿Sale? Este segundo hace que se elimine este cuadrado y me quedan metros sobre segundo. Ahora, ¿qué observamos? Aquí tengo dos signos juntos. Cuando sucede esto, lo que voy a hacer es que se multiplican los signos. Más por menos me da menos, y entonces ahora me quedará una resta. 50 metros sobre segundo menos 39.24 metros sobre segundo. Hacemos nuestra resta y nos da 39.24, 10.76. Mi velocidad final es de 10.76 metros sobre segundo. Esta velocidad no quiere decir que es la velocidad al término del movimiento, sino es la velocidad a los 4 segundos. La velocidad a los 4 segundos es de 10.76 metros sobre segundo. ¿Cómo podemos darnos cuenta si ese dato que obtuvimos es hasta cierto punto correcto? Porque la velocidad que obtengamos después de que lanzamos el objeto siempre debe ser menor a la inicial. En este caso nuestra velocidad inicial es de 50, nuestra velocidad 4 segundos después es de 10.76 metros sobre segundo. Ahora, me pide calcular la altura máxima. Para la altura máxima tenemos la fórmula menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Sale? Ahora, la altura máxima va a ser igual a menos, aquí este menos yo lo elevaría al cuadrado o se quedaría afuera. Si pensaste que también se debe elevar al cuadrado, aquí hay un error, ¿sale? Porque si yo elevo un número negativo al cuadrado, me terminará quedando positivo. Y recordemos que aquí la aceleración de la gravedad la voy a la voy a considerar como negativa. Entonces tendría positivo entre negativo, me daría negativo. Y la altura me daría un número negativo, que estaría... no tenemos alturas negativas, ¿sale? Entonces, por eso se queda en la parte de afuera o no se eleva al cuadrado ese signo menos, para que entonces tenga menos entre menos, me dé más y la altura me dé como positiva. Entonces aquí me quedaría menos 50 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Y empezamos sustituyendo. Tenemos 50 al cuadrado, me da 2500. Aquí tengo 2500, quedaría menos 2500 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado entre 2 por menos 9.81
me da menos 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Es lo que les comentaba. Ahora la división me queda menos entre menos, me da más, y entonces simplemente hago la división. 2500 entre 19.62. La altura máxima que alcanzará será de 127.42 metros. La altura máxima es de 127.42 metros. Eso, después de esa altura ya no subirá más. Esa es la altura máxima, el punto más alto al que llega. Y finalmente me pide calcular el tiempo que tarda en alcanzarlo. El tiempo que vamos a calcular es el tiempo en subir. Entonces, el tiempo en subir es igual a menos la velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. Entonces tengo el tiempo en subir es igual a menos la velocidad inicial, menos 50 metros sobre segundo, entre la aceleración de la gravedad, que es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Igual tenemos menos entre menos me da más, entonces tengo 50 entre 9.81, el tiempo en subir será de 5.09 segundos. Y así es como podemos aplicar las fórmulas para poder encontrar valores de un tiro vertical. Chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Bye.